pidgins y las lenguas criollas. Pero antes vamos a establecer la diferencia entre lengua y dialecto. Tomando al autor Noam Chomsky, él dice que la lengua es concebida como un sistema de signos organizados, cuya función principal es la comunicación. Él tiene una característica principal, que es la lengua social, y puede definirse como algo abstracto, convencional y lineal. El dialecto, según Noam, es la variación de una lengua, dependiendo su estrato social, su ubicación geográfica, la edad y sobre todo su cultura. Las lenguas pidgin son una variedad lingüística organizada por dos o más lenguas y su función es satisfacer la necesidad comunicativa entre grupos o individuos. Según Anita Herzfeld, las lenguas pidgin surgen como un resultado de una interacción de lenguas distintas, al sentir la necesidad de comunicarse aunque sea de una manera básica, es decir, son vehículos de intercomunicación entre los hablantes de idiomas diferentes. Etimológicamente, el origen del pidgin no está del todo claro. Se ha sugerido que la palabra se tomó desde una pronunciación de una palabra china inglesa, business, pero podría deberse también a la expresión del pigeon, que quiere decir paloma. En referencia a esto, trata de hacer una conexión entre dos países de lengua diferente, la cual dieron origen a este término por el simple hecho de la necesidad comunicativa y comercial de estos dos. El proceso de creación de una lengua pidgin es denominado pidginización. Un pidgin surge de la gramática y fonología de la lengua de menor prestigio, con el léxico de la lengua dominante. La región con más posibilidades de desarrollar este pidgin es la región Caribe. La lengua pidgin tiene su caracterización por ser no comprensible para los hablantes de las lenguas originarias, o se tiene la dificultad para entender el. Las lenguas criollas, según Patiño, surgen gracias a una situación de contacto producida por diferentes razones, entre las que se incluyen procesos sociales como la colonización, la migración y el comercio. En el Caribe, la mayoría de las lenguas criollas surgieron por el encuentro interlingüístico entre lenguas europeas y lenguas africanas en los procesos de descubrimiento, conquista y colonización que se dieron entre los siglos XVI y XX. De este modo, la falta de una lengua franca que permitiera la comunicación da origen a una nueva lengua que se caracteriza por tener rasgos tanto de la lengua africana como de las europeas. De las primeras se tomaron rasgos fonéticos, gramaticales y en menor medida léxicos, mientras que de las últimas se tomó casi toda la totalidad del vocabulario. No obstante, antes de que la lengua criolla se formara, fue necesario el surgimiento de un pidgin o jerga de contacto. Esto es dicho por Patiño. Para que una lengua sea criolla, debe pasar por un proceso llamado hipercriollización. Esto sucede por una reacción nacionalista frente a agresiones de los hablantes de la lengua estándar. Esto quiere decir que cuando los hablantes de esta lengua pidgin se sientan inferiores o menospreciados al interactuar con el resto de la población que posee la lengua predominante, pese a esto, el usuario de la lengua criolla busca el desarrollo y evolución con el objetivo de comunicar. Algunas de las características generales propias de la lengua criolla son: primero, es una lengua de carácter mixto, resultado del contacto lingüístico y social de dos o más lenguas, es decir, surge con propósitos esenciales de comunicación y como consecuencia está especialmente enfocada para adaptarse a las necesidades de sus usuarios. Por ejemplo, diversity, cultural and fluid language is one mixed from English, Costeño and same Castellano, and from there we got the language we named Creole. This last one got history and a strong resistant in a full native way because we talk Creole and permit with native appropriate more and more in a full Creole
that for native culture. The Creole is an oral language. La identidad cultural de San Andrés y Providencia y Santa Catalina es su lengua materna llamada el creol, la cual se transmite oralmente de generación en generación. Esta historia de la lengua se desprende en el tiempo de la esclavitud, cuando los ingleses dominaban el archipiélago. Y esta historia cuenta con dos teorías según Dionisio Brown, que es el coordinador de etnoeducación y bilingüismo de la Secretaría de Educación en San Andrés. La teoría argumenta que esta lengua nace como una manera de comunicación entre los esclavos que fueron separados de sus tribus. ¿Qué pasa? Que para poder entenderse y poder hacer el plan de escape, crearon esta lengua. La otra teoría dice que los esclavos escuchaban a sus amos hablar inglés y por eso aprendieron la lengua. Good evening, my name is Neil Robinson and I'm here with my friend. My name is Dylan Howard Brown. Well, today we're coming to talk about Creole. Creole is a language that Providence and San Andrés people talk. It's a language that mixes with Spanish and English. So we put it in the how we are, we talk it in the how we are, and we express it in the how we are. Well, my friend has given an example about Creole. Yes, the American talk are different English that we in England and English. We use, how do I say, water, we say water. And then come here, we say come here. It's different example of how we talk. But we bound that where we get up with ancestors then, you know. We know that we born there, they grow up, that when they Cultural people then. that when they come up, that when they learn that little by little, but we know that for nobody, that we born with that. They learn that. Yes, thanks to Thank you for hearing it about Fear Creole. about you, Creole, Northern Sanders, and Gina. Big up. I'm Shalinista, and I live Providence Island. Well, today I'm going to talk about the Creole. Normally, Creole, the language they don't teach you in a school, you know, in a class we learn English. And Creole, you then teach you at home. Normally, any baby born Providence, they grow up they talk Creole. That's the only thing they talk. Now you have to say the language kind of they lose because you got plenty of people where only want to talk Spanish and don't want to talk Creole now. And well, one example like San Andrés, all the people know what talk Creole, now then they talk Spanish, so like the language they lose. But now we they come out and fight to the language maintain, to teach other people to talk Creole. So we language don't disappear, and well, Creole got one little like same, some words you say in English. So you got some words you understand, some words you don't understand. But to me, it's easy to learn, so it's better everybody to learn Creole. Thank you. Como conclusión, Fernando Santos Granero señala que las lenguas pidgin y criollas pueden tomarse de manera positiva, ya que nos enseña acerca de la naturaleza de la interacción humana a través del lenguaje y acerca de la competencia comunicativa innata del hombre. Sin embargo, hay personas que creen que son negativas y no aceptan la existencia de alguna de las lenguas criollas y creen que al estudiar y desarrollar estas lenguas, la educación podría cambiar. Se puede decir que ambas se complementan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Primero, para realizar el pidgin se debe realizar un proceso de pidginización. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de solidificar la lengua como tal, se realiza el proceso. Esto da un convenio o una unión con la lengua criolla. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando el pidgin pasa a ser una lengua nativa, se convierte en una lengua criolla como tal. Pero al llegar a una lengua criolla como tal, necesita un proceso de hipercriolización. Quiere decir que esto trata por el mal rango que le han dado al lenguaje como tal, ya desde la colonización, y tanto a los idiomas como tal predeterminados que hay, el español,
el inglés, el alemán y tales que fueron predominantes en tiempos de la colonización, dieron un punto clave para un proceso de hipercreolización para el lenguaje como tal, dándole un origen y un objetivo de comunicación, desarrollo y evolución de este.